Mi gente, muchísima atención porque en medio de este contexto de elección de nueva fiscal general de la nación, pues la señora Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco corruptos, paramilitares y hasta homicidas de toda la vida, viene haciendo su trabajo de la mejor manera, viene defendiendo a Francisco Barbosa y justificando la demora por parte de la Corte Suprema de Justicia de elección de nueva fiscal. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que el periodista de verdad, Daniel Coronel, publicó una columna de opinión que no le gustó para nada a la señora de Géneco. Vicky escribió lo siguiente: empezó la operación de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia por parte del principal alfil y defensor del gobierno Petro, que según ella es Daniel Coronel. En el desespero por tener fiscal propia, Daniel Coronel acusa a magistrados de delinquir. Dice: varios magistrados quieren devolverle a Barbosa los favores burocráticos recibidos. Y estos favores burocráticos ya están más que comprobados. El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, pues tiene a familiares, a su hermano y a una cuñada trabajando en la fiscalía de Francisco Barbosa. Esto se los conté en un anterior video. Pero sigamos. Eso sería cohecho. Con esta gravísima acusación que viene del corazón de la Casa de Nariño, la terna del fiscal enviada por Petro a la Corte queda manchada. Esta es una presión inaceptable y muy peligrosa contra los magistrados. Hágame el favor, Vicky Dávila, pues tratando de justificar todo lo que ha venido sucediendo en medio de esta elección. Por acá Daniel Coronel le respondió a Vicky de la siguiente manera: numeral premio a Barbosa, la columna que tiene molesta a Vicky Dávila. Por supuesto, como nosotros tenemos acceso a la columna, la vamos a conocer, la vamos a leer para que ustedes pues también tengan claridad sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el país frente a la elección de la nueva fiscal. Dice por acá Daniel Coronel, premio a Barbosa. El peor fiscal de la historia está a punto de ser premiado con la prolongación de su administración. Francisco Barbosa, quien gastó sus 4 años en proteger a sus jefes políticos para impedir su procesamiento, que se autogestionó casi 200 escoltas para repartirle camionetas blindadas y guardaespaldas hasta su cuñado, a quien le pareció natural asignarle carro de seguridad y custodios entrenados y pagados por los contribuyentes a sus mascotas. El mismo que no tuvo inconveniente en llevarse a su casa, como empleadas domésticas, a contratistas de servicios generales de la Fiscalía, el que, a través de la vicefiscal, absolvió a su esposa sin ningún recato. Ese caballero, cuyo ingrato papel quedará en la memoria de muchos colombianos, está a punto de coronar su hazaña, dejando como fiscal general a su segunda al mando y como vicefiscal a su tercero. Sí, colombianos y colombianas, si la Corte Suprema de Justicia no elige pronto a una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro, la nueva fiscal encargada será la señora Marta Mancera, a quien le dicen por ahí periodistas y gente en la opinión pública narcofiscal. ¿Por qué? Ya se han conocido varias cositas de ella. Dice por acá: el viernes pasado, a las 6 de la tarde, quizás con la esperanza de que el lunes nadie se acuerde, la Fiscalía emitió un comunicado anunciando que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, nótese que no se da el nombre, archivó la indagación que se seguía en contra de la vicefiscal general de la Nación, Marta Janet Mancera, la señalada narcofiscal, y de la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando, por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura y el Magdalena Medio durante 2020 y 2022. Así es, acá está el comunicado. La Fiscalía estaba investigando a la vicefiscal y ahora archivaron el proceso en contra de esta señora. Las ratas investigándose a sí mismas. Increíble lo que pasa en este país, lo que se puede observar a diario. Continuamos. La historia detrás del caso demuestra la laxitud de la justicia con los poderosos y la severidad con los débiles. Pablo Bolaños y Fabio González, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI, que trabajaban como agentes encubiertos en organizaciones criminales, le informaron a la vicefiscal que tenían evidencias según las cuales el jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, era un hombre clave para el narcotráfico y el comercio ilegal de armas en el puerto. Esto fue uno de los escándalos más sonados en las últimas semanas, porque precisamente estos hombres que integraban el CTI pues descubrieron una organización criminal, narcotraficante, le informaron a la señora Mancera, la vicefiscal, ella no hizo absolutamente nada y ahora los perseguidos son quienes realizaron la investigación. Hágame el favor.
Además de decirlo a la vicefiscal, lo habían consignado en un informe de investigador de campo y lo declararon con las debidas formalidades ante el agente del CTI, Juan Camilo Linares. Un día después de la declaración, se les apareció en Manizales un directivo del CTI llamado Víctor Manuel Forero, jefe de investigaciones de la Fiscalía, quien además ha sido compañero sentimental de Luisa Fernanda Obando, directora de Seguridad Territorial y mano derecha de la vicefiscal Marta Mancera. El agente Forero le propuso a Fabio González que modificara su declaración para eliminar las menciones del jefe del CTI en Buenaventura. Abre comillas, revisando la entrevista que usted le dio a Camilo, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho. Los denunciantes terminaron encausados por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. El señor Forero sigue siendo uno de los consentidos del CTI. La directora Obando y la vicefiscal Mancera fueron absueltas el viernes por un comunicado por la misma fiscalía. Detrás de la decisión está Víctor Andrés Salcedo Fuentes, fiscal 12, delegado ante la Corte Suprema, el mismo a quien Francisco Barbosa le asignó este mes el caso contra el expresidente Álvaro Uribe para continuar la maniobra dilatoria que conducirá a la prescripción. Sin embargo, Salcedo se tuvo que declarar impedido cuando se conoció la prueba de que había opinado a favor de su investigado, es decir, a favor de Álvaro Uribe Vélez. El fiscal Salcedo no llamó a los agentes del CTI o diligencia de ampliación de denuncia para que pudieran mostrar documentos, informes, videos, fotos, bitácoras de agencia encubierta y audios, entre otros. Simplemente los citó a declaraciones juradas para luego archivar el proceso a quien en la práctica es su jefe, o jefa más bien acá. Salcedo llegó a ese alto cargo en la Fiscalía llevado por Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Los dos habían trabajado en la Procuraduría en la oscura época de Alejandro Ordóñez. Jaimes no es el más competente en materia jurídica. Concursó para ser magistrado de tribunal, juez penal del circuito, magistrado del tribunal administrativo, magistrado de sala disciplinaria o juez de circuito especializado. Nunca pasó de 630 puntos en la prueba de conocimientos, cuyo puntaje mínimo exigido es de 800, y este es uno de los fiscales más consentidos de Francisco Barbosa. Incluso recordemos que el expresidente títere Iván Duque lo condecoró en su momento. Ya para finalizar acá, Barbosa lo rescató de un cargo menor en un pueblito de Cundinamarca para convertirlo en la tercera persona más poderosa de la fiscalía. La fortuna, que ya le sonreía, se multiplicó para Jaimes con la designación como fiscal a cargo del caso Uribe. 45 días después de ser asignado, el defensor del pueblo Carlos Camargo nombró a Ruby Celia Durán, la esposa de Gabriel Jaimes, en un alto cargo en la entidad, directora nacional de recursos y acciones judiciales. Ahí no terminaron las recompensas. En mayo de 2022, 3 meses antes de la finalización del gobierno de Iván Duque, la hija de la doctora Ruby e hijastra de Jaimes, Jessica Orduz Durán, fue nombrada en Nueva York como segunda secretaria de la Embajada de Colombia en Naciones Unidas, cargo en el que permanece hoy. Gabriel Ramón Jaimes será el vicefiscal general de la Nación cuando Marta Mancera acceda a la codiciada interinidad por la que tanto ha luchado el fiscal Barbosa. La Corte Suprema tiene hace 4 meses la terna para escoger fiscal general, pero sigue dando largas. Este lunes volverá a oír a las candidatas para seguir quemando tiempo. Con la Operación Tortuga, varios magistrados quieren devolverle a Barbosa los favores burocráticos recibidos. Es decir, Vicky Dávila de Géneco se leyó la columna completa de Daniel Coronel. Ya para terminar con este video, mi gente, acá un mensaje bastante importante que dice lo siguiente: Gustavo Petro hace más de 4 meses entregó la terna para que la Corte Suprema eligiera fiscal general y no ha dicho una sola palabra contra la Corte, mientras Álvaro Uribe en su gobierno atacó varias veces a los magistrados de la Corte Suprema para defender a sus hijos. Las diferencias. Esto es verdad. A pesar de que la Corte aún no ha elegido a la fiscal de la terna que envió el presidente, el jefe de Estado no la ha atacado y no tiene por qué atacarla. Hay que respetar esa separación de poderes. Pero Álvaro Uribe sí lo hacía en su momento. Escuchemos. El país puede saber bajo juramento que mis hijos nunca han intervenido en nombramientos, ni en contratos, ni en actos oficiales, y yo le pido a algunos magistrados, como el doctor Yesir Ramírez, que no sigan acabando la justicia, suplantándola por el odio. Cuando el juez falla por el odio, prevarica. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. Muchas gracias.
Imagínense, cuando el entonces presidente Uribe atacaba a los magistrados de la corte para defender a sus hijitos, santos él, nadie decía nada, los medios no decían nada, en fin. Ahora hay toda una especulación y arman una tormenta con todo este tema de la elección. Y bueno, acá unos comentarios finales. Se equivoca Vicky Dávila, la elección del fiscal es clamor del pueblo. Se quejan de que Petro quiere perpetuarse en el poder y están ahí aferrados, atornillados a la fiscalía. ¿Qué esconden? Como sabemos de presidentes con fiscales de bolsillo, ¿no? Acá Juan Esteban dice, no creo Vicky, Daniel Coronel es serio, no usa medios de comunicación para fines políticos o personales. Usted en cambio dañó y transformó a Semana. Por acá Mamertos dice, ¿qué independencia o autonomía puede tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que le debe un nombramiento de su esposa, hijo, hermano o cualquier otro familiar a Francisco Barbosa en la fiscalía? Y bueno, acá terminamos con la señora de Géneco. Esa fue la columna de Daniel Coronel que le sacó la piedra a Vicky Dávila. Y pues nada, estaremos muy pendientes desde el punto de todo lo que suceda con el tema de la elección de la nueva fiscal. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por difundir, por comentar y muchas gracias por ver el video.